Evangelio de hoy domingo 16 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 17 versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al proclamar las bienaventuranzas, no solo ofrece una enseñanza moral, sino que revela el corazón del Padre. Él no busca simplemente consolar a los afligidos con palabras vacías, sino que muestra el camino del reino de Dios. Un reino que no es de este mundo, sino que transforma nuestra realidad desde dentro. En este pasaje, Jesús desciende a una llanura después de haber pasado tiempo en la montaña. Este detalle no es casual. En la Escritura, la montaña es el lugar del encuentro con Dios. Pero la llanura es el lugar donde viven las multitudes. Jesús no se queda apartado, sino que baja al nivel del pueblo, se hace cercano y habla directamente a quienes lo siguen. Su mensaje comienza con una declaración que desafía toda lógica humana: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En un mundo que exalta la riqueza y el poder, estas palabras suenan casi como una contradicción. ¿Cómo puede ser dichoso el pobre? Jesús nos está enseñando que la verdadera riqueza no está en la acumulación de bienes materiales, sino en la confianza en Dios. El pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios, que no se aferra a lo material como su única fuente de seguridad. Jesús mismo vivió esta pobreza, confiando plenamente en el Padre y enseñándonos que el desapego es el camino hacia la verdadera libertad. Cuando Jesús dice: bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados, no solo se refiere al hambre física, sino también al hambre de justicia, de amor y de verdad. Muchas veces, quienes buscan hacer el bien experimentan rechazo, dificultades e incluso persecución. Pero Jesús promete que su esfuerzo no será en vano. El llanto es una realidad de la vida humana. Todos pasamos por momentos de dolor y sufrimiento. Pero la promesa de Jesús nos recuerda que la tristeza no tiene la última palabra. Dios es capaz de transformar nuestro llanto en gozo, nuestra angustia en esperanza. Las bienaventuranzas no son simplemente una lista de recompensas futuras, sino una invitación a vivir de un modo diferente aquí y ahora. Nos invitan a mirar la vida desde una perspectiva nueva, a confiar en la providencia de Dios y a vivir con esperanza. Sin embargo, Jesús también nos da advertencias. Nos dice:
Ay de vosotros los ricos, ay de vosotros los que estáis saciados ahora. Estas palabras no condenan la riqueza en sí misma, sino la autosuficiencia que puede llevarnos a olvidar nuestra dependencia de Dios. El peligro no está en tener bienes materiales, sino en poner nuestra confianza en ellos. Cuando la riqueza nos ciega y nos hace insensibles al sufrimiento de los demás, nos alejamos del verdadero camino de Dios. El mundo nos enseña a buscar el éxito, la fama y la aprobación de los demás. Pero Jesús nos advierte que estas cosas pueden ser trampas que nos apartan del reino de Dios, si vivimos solo para el aplauso de los hombres. Corremos el riesgo de perder el sentido de nuestra vida. El Evangelio nos invita a una conversión profunda. Nos llama a revisar nuestras prioridades y a preguntarnos: ¿dónde está nuestro tesoro, en las cosas pasajeras de este mundo o en el amor eterno de Dios? Jesús mismo experimentó el rechazo. Fue criticado, despreciado y finalmente crucificado. Pero su vida nos muestra que el camino del amor y la entrega es el único que conduce a la verdadera felicidad. El mundo nos dice que evitemos el sufrimiento a toda costa. Pero Jesús nos muestra que, cuando el sufrimiento es abrazado con amor y ofrecido a Dios, se convierte en fuente de redención y gracia. Ser discípulo de Cristo significa estar dispuesto a ir contra la corriente, a vivir con valores que muchas veces son contrarios a los del mundo. Pero en esa aparente contradicción se encuentra la verdadera paz. Jesús no nos promete una vida fácil, pero sí una vida plena. Nos asegura que, aunque pasemos por dificultades, nunca estaremos solos. Su amor nos sostiene en todo momento. Las bienaventuranzas nos muestran que el reino de Dios ya está presente entre nosotros. No es algo solo para el futuro, sino una realidad que podemos vivir aquí y ahora, si abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios. El verdadero éxito no está en acumular riquezas o en recibir el reconocimiento de los demás, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La felicidad que Jesús nos ofrece no es efímera ni depende de las circunstancias externas. Es una felicidad que nace de la certeza de que somos amados por Dios y de que estamos llamados a compartir ese amor con los demás. Si queremos vivir según el Evangelio, debemos estar dispuestos a perderlo todo por amor a Dios, pero esa pérdida, lejos de ser una desgracia, es en realidad la mayor ganancia, porque nos abre las puertas de la vida eterna. Las bienaventuranzas son un espejo en el que podemos examinar nuestra vida. Nos invitan a preguntarnos: ¿estamos viviendo con un corazón desapegado y generoso? ¿Estamos buscando a Dios por encima de todo? Pidamos al Señor la gracia de vivir las bienaventuranzas en nuestra vida cotidiana. Que aprendamos a confiar en su providencia, a vivir con humildad y a encontrar nuestra verdadera alegría en Él. Que este Evangelio nos ayude a comprender que la verdadera felicidad no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Que aprendamos a vivir con un corazón abierto al amor de Dios y al servicio de los demás. Jesús nos muestra el camino de la vida plena. No temamos seguirlo, aunque a veces parezca difícil. Él nos acompaña en cada paso y nos asegura que al final del camino encontraremos la verdadera paz.
Que el Espíritu Santo nos fortalezca para vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, para que, al final de nuestra vida, podamos escuchar esas palabras que todos anhelamos. Bienaventurado, entra en el gozo de tu Señor. Jesús no solo proclama las bienaventuranzas, sino que las vive plenamente. Su vida es un testimonio del amor de Dios que se manifiesta en la sencillez, en la entrega y en la compasión. Si queremos seguir a Cristo, debemos hacer lo mismo, vivir lo que predicamos y hacer de nuestra existencia un reflejo del Evangelio. La lógica del mundo nos dice que la felicidad se encuentra en la comodidad, en la ausencia de problemas y en la seguridad material. Pero Jesús nos revela una verdad más profunda. La verdadera dicha está en la entrega, en el amor incondicional y en la confianza plena en Dios. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, no se refiere únicamente a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y dependencia de Dios. Aquel que confía en Dios por encima de todo, encuentra en Él su fortaleza y su verdadera riqueza. El mundo exalta la autosuficiencia, pero el Evangelio nos enseña que solo en Dios encontramos la plenitud. Cuando vivimos con un corazón desapegado de lo material, somos capaces de experimentar la verdadera libertad y alegría. El hambre de justicia es un anhelo profundo del alma humana. Todos buscamos sentido en nuestra vida, queremos que el bien prevalezca y que el amor triunfe sobre el egoísmo. Jesús nos asegura que ese deseo no es en vano, pues Dios mismo es el garante de la justicia. El llanto y el sufrimiento son parte de la experiencia humana. Pero Jesús nos promete que no serán eternos. Dios enjugará toda lágrima y nos dará una alegría que no tendrá fin. La cruz siempre va acompañada de la resurrección. Cuando somos perseguidos por hacer el bien, podemos sentirnos solos y desanimados. Pero Jesús nos dice que esto es motivo de gozo, porque nos identifica con Él. Ser discípulo de Cristo implica estar dispuestos a cargar nuestra cruz con amor y valentía. El verdadero amor es exigente. No se conforma con lo fácil ni con lo superficial. Jesús nos invita a un amor que trasciende el interés propio, que se dona sin medida y que encuentra su plenitud en la entrega total. Las bienaventuranzas nos enseñan a mirar más allá de lo inmediato. Nos invitan a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que esta vida es solo un paso hacia la plenitud del reino de Dios. Cuando Jesús dice «ay de vosotros los ricos», nos advierte sobre el peligro del apego a las riquezas. No es que tener bienes sea malo en sí mismo, sino que el problema surge cuando estos nos hacen olvidar nuestra necesidad de Dios. El mundo nos dice que el éxito se mide por la fama, el dinero y el poder. Pero Jesús nos dice que el verdadero éxito es vivir conforme a la voluntad de Dios. Aunque eso implique renunciar a las glorias pasajeras de este mundo. El egoísmo nos aleja del amor de Dios. Cuando vivimos solo para nosotros mismos, cerramos nuestro corazón a la gracia. Pero cuando damos, sin esperar nada a cambio, experimentamos la verdadera alegría. Dios no nos juzga por la cantidad de bienes que acumulamos, sino por el amor con el que vivimos. Un corazón generoso y desprendido es más valioso que cualquier tesoro terrenal. Las dificultades de la vida pueden hacernos dudar del amor de Dios. Pero si mantenemos nuestra confianza
En Él, veremos cómo incluso en medio del sufrimiento, su amor nos sostiene y nos guía. El mundo busca la aprobación de los hombres. Pero el cristiano debe buscar solo la aprobación de Dios. No importa si nos critican o nos rechazan, no. Único que realmente importa es ser fieles a nuestro Señor. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. A través de nuestras acciones, debemos reflejar su amor y llevar esperanza a quienes nos rodean. Nuestro testimonio puede transformar vidas. El reino de Dios crece en el silencio y en lo escondido. No siempre veremos frutos inmediatos, pero cada pequeño acto de amor y servicio contribuye a la construcción de un mundo más justo y fraterno. La humildad es clave en el camino de la santidad. Cuando reconocemos nuestras debilidades y nos abandonamos en las manos de Dios, Él nos eleva y nos da la gracia necesaria para cumplir su voluntad. Jesús nos invita a confiar en la providencia divina. Si Dios cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, cuanto más cuidará de nosotros, que somos sus hijos amados. Las pruebas de la vida pueden parecer incomprensibles. Pero si las aceptamos con fe, veremos cómo Dios las usa para nuestro bien. A través del dolor, nos purifica y nos acerca más a Él. El mundo nos ofrece una felicidad pasajera, pero Jesús nos da una alegría eterna. No pongamos nuestra esperanza en lo efímero, sino en aquel que nunca cambia y cuyo amor es infinito. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que Dios quiere. Solo cuando nos rendimos completamente a su voluntad, encontramos la paz y la plenitud. El camino del Evangelio es exigente, pero vale la pena. Aunque implique renuncias y sacrificios, la recompensa que nos espera es incomparable: la vida eterna en la presencia de Dios. Que estas palabras de Jesús resuenen en nuestro corazón y nos motiven a vivir con autenticidad, confiando en su amor y buscando siempre el reino de Dios por encima de todo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.